Señor, y decirles que aquí estamos todavía y aquí estaremos hasta que el Señor venga por nosotros como quiera. Hermanos, vamos a orar en esta noche para pedirle la guianza al Señor. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por su amor, su misericordia. Gracias, Padre eterno, porque aquí estamos, Dios mío, parados porque a usted le ha placido, Padre. Estamos con vida, Dios mío, porque su misericordia no se ha cortado para con nosotros, Señor eterno. Te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que usted bendiga a mis hermanos, mis hermanas que están en esta noche presentes, Padre. Que tuvieron a bien, Padre, venir a su casa, a alabar y bendecir su nombre, a orar, Padre, la gloria. Aquellos, Dios mío, que por un motivo justificable no pudieron llegar a este lugar, Padre, le pedimos donde quiera que se encuentren, Señor. Si están enfermos, extienda su mano, sanidad sobre sus cuerpos, Padre. Si están faltos de aliento, Padre, envíe su aliento, Padre, para con ellos, Padre, la gloria. Toda necesidad, Señor eterno, en medio de su pueblo, Dios mío, sea auxiliando usted, Señor, a su pueblo, a sus siervos, Padre, la gloria. Aquel Padre que se ha alejado de sus caminos, pedimos misericordia, Señor, también. Por los amigos y amigas, Padre, que nos estarán viendo, también misericordia por ellos, Padre, como un día lo tuvo para con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre eterno y misericordioso. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Rápidamente, hermanos, hemos venido estudiando las cartas pero hemos sentido hacer una pausa respecto a los estudios y hemos decidido dar doctrina, que es lo que necesita la iglesia. Entonces, cuando uno da doctrina es un poquito diferente, hay que tener más textos para apoyar lo que se va a decir, porque ese es el propósito de que la doctrina que se enseñe quede plasmado en su corazón para aquel momento cuando usted tenga necesidad de echar mano o alguien venga con otras explicaciones, usted tenga bases bíblicas para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que en esta noche vamos a hablar de lo que es el ayuno. Gloria. Aleluya. Amén. Amén. No sé, nos alegremos, hermano, porque es palabra de Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos como le digo, en la doctrina hay que traer varios puntos, ¿me entiende? Hay que traer bastantes textos y por eso que voy a ir leyendo, traigo unas notas yo aquí. El ayuno, el tema del ayuno. Dice, la disciplina es una disciplina. Amén. ¿Qué es una disciplina? Es un conjunto de reglas, dice, constantes, para beneficio personal. Esa es una disciplina. ¿Qué es el ayuno? No comer, abstenerse de alimentos. Amén. Por un periodo. Amén, hermano. Aleluya. Hay dos clases de ayuno. Si usted habla con las personas que no conocen a Dios, pues ellos le dicen, vamos a ayunar para ir bajando de peso. Pero nosotros lo que nos interesa es el ayuno del Señor. Amén. En base a la palabra del Señor. Quiere decir, hermanos, que es una herramienta, ¿entiende? El cual nosotros podemos echar mano. Sí, por eso traía apuntado aquí en Efesios 6, que habla de las armaduras de Dios. Entonces el ayuno es una parte, o sea, una herramienta para nuestro beneficio. El punto número 2 dice, ¿qué significa? Abstenerse de alimentos por un periodo con un propósito definido. Amén. Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos metemos un ayuno porque el pastor entró en un ayuno, o porque el hermano fulano o sultano se metió en un ayuno, entró en un ayuno, por decirlo así. Pero nosotros, hermanos, cuando nosotros tengamos en nuestro corazón el bien de hacer un ayuno, tiene que tener un propósito. ¿Por qué vamos a ayunar? Amén. Debe ser voluntario. Amén. Dice no por compromiso. ¿Entiende? Que porque fulano dijo y propuso. Vamos a ver diferentes clases de ayuno. Pero lo que yo quiero dar a entender esta noche, hermano, que cuando nosotros sentamos
que sea de corazón, ¿entiendes? Que no sea obligado, porque si no, hermanos, sinceramente, sin ofender a nadie, a lo que vamos a llegar es que perdimos nuestro tiempo y aguantamos hambre. Amén. Entonces tiene que haber un propósito y una definición por qué vamos a abstenernos de algún alimento. Hay varias clases de ayuno. Está el que le llama el semiparcial. El semiparcial la mayoría lo usa con, suponiendo que son 3 días que uno siente en su corazón ayunar. Entonces dice uno, bueno, voy a ayunar, voy a abstener de alimentos sólidos, o sea, la comida, pero voy a tomar agua. ¿Entiendes? Está el semiparcial que le llama, que puede comer usted cierta clase de comidas. Y lo vamos a ver en base a la palabra de Dios. Y está el ayuno total, que no se prueba ni agua ni comida. Amén. Vamos a ir, para comenzar, vamos a ir a Jueces. El primer ayuno que pudimos ver en la Biblia, lo voy a pedir, hermano, que si alguien lo tiene, me lo lee con voz de trompeta. Ahorita le digo, Jueces 20:26. Aleluya, aquí lo tengo. Amén, hermano. Dice, mira, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. ¿A dónde llegaron? Al templo. Y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron. Aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. O sea que llegaron temprano hasta la noche. Por eso digo, en el ayuno, hermanos, tiene que ser uno definido qué lapso siente uno que va a ayunar, qué tiempo va a ayunar. Amén. Porque ellos dicen, entonces subieron todos los hijos de Israel y en todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y oraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron todo el día hasta la noche. O sea, prácticamente, como quien dice, fueron 12 horas aproximadamente, de la mañana hasta la noche. Bueno, ahí vamos a dejar. Ahora vamos a ver, como quien dice, el ayuno parcial. Para eso, a mí me va a disculpar, hermano, pero vamos a ver bastante la Biblia, ¿me entiendes? Porque ese es el propósito de que usted lleve bien asentado lo que tratamos de explicar en esta noche. Vamos a ir a Daniel. El libro de Daniel, capítulo 1. Gloria al Señor. Daniel capítulo 1, del 8 y el 12. Miren lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no les obligasen a contaminarse. Ahora miren lo que dice el 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres de comer y agua de beber. Por eso le estoy diciendo que, mire, ese sería semiparcial, ¿me entiende? Con comida. Pero, ¿qué dice? Que comieron legumbres y agua. Amén. Bueno. Vamos a ir ahí mismo en el 10, en el capítulo 10 aquí, lo que dice. 10 del 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persa, fue revelado palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas.
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Alguien me podría decir, pero hermano, ¿cómo Samuel comió? Por eso les estamos explicando que son 3 clases, 3 formas que están registradas para poder ayunar. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo. Aleluya. Mateo 4. Este sería el ayuno total. Mateo 4 del 1 al 2. Mire lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea que nuestro Señor Jesucristo no comió nada ni bebió nada. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a ir el último de Deuteronomio 9:9. Miren lo que dice. Dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y quise traer esto porque muchos, yo he platicado con hermanos, me dicen, pero es que los 40 días, porque fue el Señor. Pero aquí podemos ver que Moisés también. Amén. Aquí quiero aclarar esto, hermano, de que más adelante lo voy a explicar también, pero tenemos que tener algo muy presente, hermano. Cuando uno entra en un ayuno, hermano, no es cuestión de competir, hermano. Adiós. Amén. Que porque el hermano pastor cumplió 40, yo me metí a 50. No. Amén, hermano. Porque sí se cae en eso. Que porque cree uno que entre más va a ayunar, más alto va a ser. ¿Me entiendes? Por eso comencé a decir que tiene que ser voluntario y con un propósito. Todo esto lo recalco, hermanos, porque tristemente no hay enseñanza. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, porque oye que el hermanito fulano se metió en ayuno y lo está usando el Señor, yo también me voy a meter. Pero no es eso. Todo tiene un llamamiento y un propósito y un sentir de parte de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora, si creemos muchas veces, hermano, que somos un poco maduros, hermano, ayunemos personalmente o en grupo, porque también hay un llamamiento congregacional. Puede haber un llamamiento congregacional en el sentido de que alguien está pasando problemas, aún la iglesia está siendo atacada, entonces se puede hacer un llamamiento, ¿entiendes? Hacer un ayuno congregacional. También se puede hacer un ayuno nacional, ¿entiendes? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Se puede hacer un ayuno de intercesor. Por ejemplo, uno sabe que algún hermanito o nuestros familiares están pasando problemas, entonces dice uno, le voy a entregar un ayuno al Señor por mi hijo, por el hermano, por cualquier motivo, ¿me entiendes? Entonces, por eso le digo, tiene que haber una definición, tiene que haber un propósito por el cual, porque si no, hermanos, nos metemos a aguantar hambre, ni de peso vamos a bajar. Porque fíjense que oía yo respecto al ayuno, que cuando se aguanta hambre, dice que no se baja de peso. Porque dice que el organismo trata de buscar agua, trata de buscar cómo compensar, entonces dice que comienza a dañar los músculos, entonces hasta se daña uno. Amén. Pero cuando uno entra a un ayuno de parte de Dios, Dios lo va a guardar a uno. Amén. Entonces si no tenemos otra cosa muy importante, hermano, de que cuando uno no está muy maduro en las cosas de Dios, hermano, y siente uno entrar en ayuno, yo le sugiero, no está usted obligado a hacerlo, pero yo le sugiero que consulte, que pida una guianza al pastor, ¿me entiende? Porque hay que recordar que usted con esto va a lidiar
espiritualmente. ¿Me entiende? Y ahí se ve que, entonces usted podría decir, hermano, pero estamos en el Señor. Y es una gran verdad. Pero hay que recordar que aún en Satanás, el Señor lo reprenda, él es terrible. Se recuerda que en la cena con el Señor, cuando él, dice que Judas comió pan, detrás del pan de que iba Satanás. Amén. Y estando el Señor presente. Cuando el Señor termina de ayunar, se presenta Satanás. ¿Me entiende? No respetó al Señor, menos nos va a respetar muchas veces nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Como le digo, ver con quién se va a asociar uno para invitar a alguien o se pone uno de acuerdo con alguien. Tiene que saber con quién uno va a ir. Amén. Porque yo no sé, hace muchos años, estando aún en las cosas de Dios, Satanás toma ventaja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé si ustedes, hace muchos años en Guatemala pasó un caso de que allá le llaman la Boca del Monte, un lugar que está cerca de la capital, y dice que los hermanos se reunieron en una vigilia. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? Yo no le puedo decir. Pero dice, y salió hasta la noticia en Guatemala que se resultaba macheteando y hubo hasta muertos ahí. Y se suponía que iban a algo de Dios. Por eso les digo, nosotros tenemos que tener cuidado cuando a uno le invitan a una vigilia, a un ayuno. Hay que saber a dónde va uno. Amén. Que el testimonio, quién es el que está al frente, quiénes son los hermanos. Cierta ocasión nosotros fuimos a una iglesia a visitar y iba una hermana. Hicieron la invitación a orar y yo la verdad que yo soy un poquito desconfiado, ¿me entiendes? Yo me quedé atrás y la hermanita pasó enfrente y la rodearon los hermanitos ahí y decían quémenla, quémenla y quémenla. No, la pobre hermana se levantó asustada y me dijo, vamos, sí, vamos. ¿Me entiendes? O sea que como dicen, hay un dicho en el mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque se está jugando muchas veces con fuego. Amén. Entonces, en el 6 tengo otros motivos. Acercarnos, los motivos por el cual nosotros podemos entrar en un ayuno es que alguien sienta, acercarse más al Señor, santificarse. Esa es parte de un ayuno, ¿me entiendes? Adquirir más sabiduría. Y lo vamos a ver más adelantito con textos bíblicos. También podemos también expliqué, por un desastre nacional. Se puede hacer un ayuno, que Dios tenga misericordia de nuestras naciones. Una necesidad personal, ¿me entiendes? Una necesidad o de la familia. Y vamos a ir a un ejemplo ahí, vamos a ir a Esther 4:16. Mire lo que dice. En el 15 va a poner. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Este día de interceder, ¿me entienden? Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, 3 noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Hay que recordar de que en el tiempo de Mardoqueo, dice que se levantó un decreto en contra de los judíos. Entonces, la reina, aquí se ve que es intercesión, ¿me entiende? Por su pueblo, por el pueblo, porque hay que recordar que Esther era judía y estaba en un país extranjero. Entonces, donde sale el decreto, ella se da cuenta porque ella es la reina ahí, la reina Esther. Entonces ella, su tío Mardoqueo, él le avisa, dice esto y esto va a pasar. Así que vamos a ayunar, vamos a orar para que Dios tenga misericordia del pueblo de Israel en ese momento. Entonces dice que la reina entró
y no era en ese tiempo, hermanos, aunque era la esposa, como que dice, era la reina, no podía entrar delante del rey sin permiso. Pero ella se arriesgó en el nombre de Dios, ¿me entiendes? A hacer la petición para que el rey levantara esa orden en contra del pueblo de Israel. Amén. Amén. Lo están llevando así, hermano, para que entendamos cuál es la idea, por qué con Sama debemos ayunar. En Juan 3:6, vamos a ir también. No, es Jonás, perdón, hermano. Ya estoy cambiando el nombre de Jonás. Jonás 3:6, mire lo que dice. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Me voy a tener un momentito aquí, mi hermano, porque más adelante vamos a tocar este tema, ¿entiendes? Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando vamos a entrar en él? Dice que era el rey el mandamás. Pero sin embargo, en ese momento él reconoció al Rey de Reyes y Señor de Señores que está acá. Y por eso él dice, mire, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó, y a pesar que era un hombre que no conocía de Dios, se levantó de su silla, o sea, de su trono, y se despojó de su vestido. Una figura que se despojó de sí mismo, de su poder, de su orgullo. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ya hemos hablado otras veces que es un acto de humillación. ¿Entiendes? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman nada. No le deis alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Porque era un desastre nacional lo que venía para ellos. ¿Entiendes? O sea que no es de que vamos a hacer una oracioncita ahí, Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¿No? Fuertemente, reclamar, porque era cuestión de vida o muerte. Mire, dice, sino cúbrase del cilicio hombres y mujeres y animales y clamen a Dios, al Dios de los cielos, porque ahí tiene una D mayúscula, y conviértase cada uno de su mal. Amén. Y era gente. Hay que recordar que los de Nínive, dice que Jonás no quería ir, usted sabe la historia, que él no quería ir a proclamar el evangelio a Nínive porque era un pueblo sanguinario. Era uno de los peores pueblos que había en ese momento y había dañado mucho al pueblo de Israel. Pero sin embargo, mire, en medio de su maldad ellos reconocieron la situación que estaban viviendo, mire, y de la rapiña que hay en sus manos. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? O sea que no vamos a morir. Y aquí está lo lindo, el 10.000. Y vio Dios. Esa es la seguridad, que cuando nosotros entremos en un ayuno, que lo estamos haciendo el corazón y como debe ser, ahí está un Dios que está observando todo. Y por eso dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron, clamaron, dieron misericordia, el rey se bajó de su trono, ayunaron con el propósito de alcanzar misericordia. Porque dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. O sea que abandonaron el pecado. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ve cuál es el resultado de un ayuno con propósito. A pesar que ellos no conocían de Dios, si nosotros conocemos de Dios,
Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que hacer bien las cosas. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo debemos, además de abstenerse de comida, hermano, qué debemos hacer cuando estamos en un reino? Orar. Leer la palabra. Leer la palabra. Porque ese es el propósito. Estar en comunión, ese momento. Dice, hermano, que no se recomienda, hermano. Porque hay muchos hermanitos que en el deseo de agradar a Dios, se van a trabajar y se abstienen de comida. Y no se puede criticar, ¿me entiendes? Porque en realidad Dios ve el corazón, ¿me entiendes? Pero el propósito es estar en contacto con el Señor, de estar a solas con Él, por decirlo así. Entonces, quiera que no, uno está con el olor de la comida, a veces le pueden decir algo a uno y contesta uno mal, de preferencia, hermanos, cuando uno siente el deseo de dedicar un día, el tiempo que se proponga en su corazón, de preferencia de retirarse, estar a solas con el Señor. Yo pienso que el hermano pastor prestaría el local aquí para alguien que quiera de día, míralo. Amén. Amén. Estar solo en su momento, ¿me entiende, hermano? Porque ese es el propósito, ¿me entiende? Aún las hermanas les cuesta en su casa, está el niño, que suena el teléfono. Entonces, uno de los consejos es desconecte el teléfono, desconectemos el teléfono, amén, para estar concentrados en lo que estamos, amén. Porque, como les digo, no es cuestión de que solo me estoy absteniendo de comer y voy a seguir el ritmo en mi vida, ¿no? Tenemos que dedicarnos a lo que estamos ejecutando, amén. Vamos a ir a Daniel 9:3, miren lo que dice. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor. O sea que mire, lo que le quiero dar a entender aquí es que mire, él no volteó su vista al reloj que ya va a ser la hora, o que sonó el teléfono, no. Él dice, volví mi vista hacia el Señor. O sea que él estaba concentrado, ¿no? Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. O sea, que vuelvo a repetir, cuando uno habla de silicio y ceniza, es castigándose, mortificándose. Eso es lo que da a entender, ¿me entiendes? Entonces, sigue diciendo, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, ¿no? A eso es lo que queremos llegar, ¿no? Que es estar a solas con el Señor. Amén. Mire, él comienza a orar. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser. Es que, mire, eso es lo lindo, hermano, adorar al Señor, hablar de sus grandezas, mire, de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, está reconociendo, es que tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. ¿No? Hemos pecado y cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso es como la figura que podríamos decir ahora, el silicio, porque la gente antes también, cuando quería demostrar delante de Dios que se estaba humillando, ellos se echaban tierra en la cabeza, ¿no? o ceniza, ¿no? Era un signo que ellos hacían, que se estaban humillando delante de Dios. Entonces eso es lo que es. Pero nosotros, hermano, en lugar de echarnos ya tierra o ceniza, tenemos que confesar nuestras maldades, confesar nuestros defectos, confesar nuestras debilidades delante de Dios. Por eso es lo que está haciendo Daniel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu ordenanza. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros
reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los hayas echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y perdonar. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Mira qué lindo, lo lindo, ¿me entiendes? Y ese, como dice la palabra del Señor, que un corazón contrito, humillado, Dios lo rechaza. Que aquí Daniel está derramando su corazón delante. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir el ayuno que agrada a Dios. Para eso vamos a ir a Isaías 58. Y es donde se pone tremenda la situación. Isaías 58, 1 dice: clama voz en cuello, no te detengas. Le está hablando Dios a Isaías, ¿entiendes? Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Que me buscan día a día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios ni pidieron justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mira el reclamo de Dios, que dicen: ayunamos y no nos hiciste caso. Y aquí hay algo terrible. Por eso comencé a decir, hermano, que nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios. Porque no es cuestión de solo de que voy a entrar en ayuno. Nosotros vamos a entrar en un ayuno, hermano, con un propósito por lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros sabemos que andamos mal delante de Dios, porque el ayuno directamente es para mortificar esta carne mañosa, pecadora, para que nuestro espíritu tome fuerza. Entonces, porque ellos, hermano, porque el hecho que ellos hayan ayunado no quiere decir que Dios está comprometido. Cuando nosotros oramos, hermano, nosotros olvidemos que nosotros vamos a comprometer a Dios, ni vamos a chantajear a nosotros. Te voy a entregar este ayuno, te voy a hacer este ayuno, Señor, pero me tienes que responder. Él es soberano. Amén. Él es soberano. Entonces nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Y de Él es la misericordia y el poder y la decisión. Por eso dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Señor, de mi Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Por eso vuelvo a repetir, esa es la palabra del Señor, que un corazón contrito y humillado, ese es el que Dios va a escuchar. Pero si vamos, hermano, con el propósito de que Dios me tiene que responder porque yo entré en ayuno, aguantamos hambre y estamos perdiendo el tiempo. Aleluya. Dice: mire, nuestras almas, y no te diste por entendido, como diciendo, no nos pusiste atención, no nos respondiste. Por gusto, prácticamente hicimos el ayuno. Así. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Por el extranjero. Nosotros nos acercamos a Dios, hermano, entendamos y comprendamos que Él es el Rey, Él es el soberano. Que nosotros, hermano, no tenemos ningún derecho
si lo que tenemos, y Dios ha tenido misericordia, es por pura misericordia de parte de Él. Porque nosotros acá instante le ofendemos. Nosotros pecamos de una forma o de otra delante de Él acá instante. Y por eso dice, mire, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea que estaban ayunando con el deseo de que, Señor, yo voy a traer un ayuno, te voy a entregar 3 días, pero me das aquel carro que yo miré en el día. O dame más overtime, no. Está diciendo, mire, buscad vuestro propio gusto. O sea, lo que llaman gustos para la carne. ¿Amén? Y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que eso se llama injusticia. ¿Amén? Eran injustos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Por eso comencé a decir, hermano, porque el hermano ya le entró 40 días, en 40 días de ayuno, yo voy a entrar, yo soy más espiritual que el hermano, voy a entrar 41. Y cuando sentimos, se lo llevamos de emergencia al hospital, porque se deshidrató y se enfermó. Porque muchas veces ese es el pago de parte de Dios. Cuando nosotros no hacemos las cosas con sinceridad delante de Dios. Porque si nosotros entramos en un ayuno, hermano, 3-4 días, por decirlo así, con el corazón contrito, humillado, entendiendo y comprendiendo, pidiendo la misericordia de Dios, ¿cree usted que Dios nos va a dejar que nos enfermemos? No, de ninguna manera, hermano. Él nos va a dar la fortaleza. Pero como dice aquí, mire, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Que quien ayuna más, que quien oró más. No. Y para herir con el puño inicuamente, para dañarnos. No ayunéis como hoy, para vuestra voz sea oído en lo alto. Ahora viene una pregunta, el 5, el Señor hace. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que yo deseo. Ese es el ayuno que yo recibo. Yo escogí que de día afliga el hombre su alma. Es afligirse. Afligirse es sentir dolor, arrepentirse, reconocer lo que uno es, ¿no? Reconocer que si estamos parados por pura misericordia, ¿no? Si no hemos sido, como dijo el profeta, si no hemos sido destruidos, es porque la misericordia de Dios es grande, hermano. Y dice que su alma, que incline su corazón como junco. Aquí está lo que le está diciendo a la hermana Lourdes la vez pasada, que por qué los judíos van al muro de los lamentos, o ahí están haciendo. Esa es una parte como junco. ¿Amén? Entonces ellos, aún en estos días, ¿no?, llegan ahí, pero están pidiéndole a Dios, pero están en contiendas, están en problemados, odiando al prójimo, que no se quiera el pastor no quiere las ovejas no quieren al pastor, o al vecino, a la familia. Podemos estar todas las 24 horas, hermano, y estamos perdiendo el tiempo. Hasta un dolor nos va a dar de nuca. Porque eso no lo recibe el Señor. Amén. Por eso dice, miren, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno. Y de día agradable a Jehová. El 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Dice, hermano, que nosotros, hermano, si nosotros nos descuidamos, no buscamos a Dios, no somos sinceros, ¿qué es una atadura? ¿Qué es una ligadura? Lo que habla la Biblia, hermano, raíces de amor, que todo nos cae mal, que no puedo soportar a aquel hermanito peor todavía, porque todo lo que oímos nos cae mal, que por mí lo dijeron. Esas son ataduras, son raíces de amargura que traemos en el corazón. Yo tengo un familiar, ya lo compartí la vez pasada, de que
mis abuelos nos trataban muy mal, mi mamá fue la sirvienta, nosotros los hijos de los sirvientes. Y todos comían en la sala, en el comedor, ¿no? Toda la familia. Y mi hermana, yo y mi mamá en la cocina, pues, los hijos de la sirvienta. Ellos nunca nos tomaron como familia. Cuando nosotros crecimos y, bueno, en esta altura de edad, ¿no? La abuela en cierta ocasión me encontré con ella, ya una viejita de 93 años, y me abrazó y me pidió perdón, llorando, porque ella reconoció por la forma que nos habían tratado. Entonces yo dije, eso ya, como decía la canción aquella, ya lo pasado, ¿no? Bendito sea el Señor, todo eso me lo quitó el Señor de mi corazón. Pero, sin embargo, mi hermana, no, que para qué le había dicho a esa vieja aquí, que ahí querías aprovechar sacando, pobrecita, ya está grande. Y luego, entonces, ¿en qué estamos, hermano? Si guardamos rencores, hermano, si tenemos eso, ¿en qué estamos? Pues? Entonces, esto es lo que dice, mire, el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedades, soltar las cargas de opresión, ¿eh? Porque por eso le está diciendo que todo esto es espiritual, es una guerra espiritual esto. Esto sí es guerra espiritual, no como que nos enseñan ahí de que la guerra espiritual, de que usted tiene que luchar y proclamar un carro, una casa. No, hermano, esas son carnalidades. La que dice, ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados. O sea, ese es uno de los deseos de uno, de orar, entrar, que rompa al Señor cadenas, hermano. Porque aún estando en iglesias, muchas veces estamos atados y ligados a rencores, a malos recuerdos. Con perdón de las hermanas, a lo mejor las dañaron. Y eso todavía sigue en su corazón. ¿Okay? Y porque lo trataron mal a uno y todo eso, uno sigue arrastrando todo eso. Y que porque le enseñan estos tiempos de que las maldiciones, ¿no? Si uno verdaderamente ha nacido de nuevo, hermano, la maldición se cortó, ¿no? Aleluya. No puede seguir la maldición en la vida de uno, hermano. Si uno le ha abierto su corazón al Señor, hermano, el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque la palabra del Señor dice que el que está en Cristo es nueva criatura, he aquí todas las cosas viejas pasaron. Y dice la palabra del Señor, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Así que, hermano, si alguien viene a mi hermano porque usted no diezma, o porque no se congrega usted aquí, o fulano porque usted viene jalando las maldiciones de su familia, que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Las maldiciones, desde el momento que uno acepta al Señor, hermano, y le abre su corazón sinceramente, se rompen esas cadenas. Amén, así es, gloria a Dios. Así que no acepte eso, hermano. Dice, mire, dejar libre a los quebrantados y rompáis todo yugo. ¿Qué es un yugo? La figura de un yugo es algo que lo tiene usted aprisionado, que lo tiene agarrado, que no lo deja ir a uno, ¿eh? No es parte con tu yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Es una pregunta que está haciendo. Eso es lo que quiere el Señor. Compartir, ayudar, ser misericordioso uno, hermano. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, sabiendo que el hermano tiene necesidades. Vamos por aquí, no sé que me vaya a pedir una o esquivar la misericordia, porque nosotros queremos misericordia de parte de Dios, pues tenemos que ser misericordiosos. 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que, como dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de ti y los defiende. La retaguardia es que no tendrán miedo. Como dice la palabra del Señor, dice que el impío huye. Sin que nadie lo persiga. Razón. Uno tiene que estar confiado que Dios está ayudando a uno que está protegiendo. Eso guardaespaldas, pues. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y irá él. Heme aquí. Mire qué lindo.
Si nosotros, hermano, hacemos justicia, ayudamos al pobre, estamos en paz, primeramente con Dios y con nuestros hermanos, entonces, dice, mira, ¿cómo dice? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Es al revés. Mire qué glorioso es. Porque yo que a Samuel, que le dijeron cuando oía la voz, cuando él estaba pequeño, todavía cuando le habló el Señor, él, con Sama Elí le dice, cuando oigas otra vez la voz, dile, heme aquí, Señor, como diciendo, aquí está tu servidor, Señor. Pero aquí es al revés. Mire lo lindo. Y dirá él, o sea Dios, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. No tendrás miedo de la medianoche. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos, mira, la bendición está para nuestra gente, edificarán las ruinas antiguas, todo lo que se arruinó, los cimientos de generación y generación levantarás. Por eso le digo, no acepte, hermano, es de generación, o sea, toda nuestra generación pasada y nuestra generación presente, mira. Y será llamado reparador de portillo, hombres de paz, hombres de amor. Mira, que va a ser un hombre y una mujer de bendición. Eso es lo que está hablando aquí. Mira. Restaurador de calzadas para el pecado. No se goza usted de eso, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor, mi hermano. Vamos a ir al último, de Zacarías 7. Mire lo que dice Zacarías 7. Aquí hay otro reclamo. Zacarías 7:1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quislúa, cuando el pueblo de Betel había enviado a Zerezer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos obstinancia como hemos hecho ya algunos años. Como estamos a decir, ¿obstinancia qué es? Abstenerse de alimentos. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿qué le está hablando? Cuando ellos estaban en Samaria, en Babilonia. Amén. Creo que el pueblo estaba afligido, estaba limitado, hasta cierto grado estaba esclavizado. Por eso él les dice: miren, cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, habéis ayunado por mí. O sea que muchas veces, hermano, miren, nosotros, hermano, muchas veces oramos, buscamos de Dios o hacemos algo, hermano, cuando estamos afligidos, cuando estamos en la necesidad, hermano. Siempre lo he dicho, hermanos, antes de la hora estamos esperando que hagan. Pero pasa la lucha, ahí nos vemos, Señor, recuerdo tengo tiempo. Y ese es el reclamo que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel. Cuando ellos estuvieron en Babilonia, ahí lloraban y ayunaban. Y por eso dice: lloramos en el 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. 9, cuando coméis y bebéis, diciendo
Cuando ayunáis y lloraste en el quinto y en el séptimo mes de 70 años, ¿habéis ayunado por mí? ¿O porque había necesidad? Eso es lo que le está diciendo el Señor. O porque necesitaban algo, por eso ayunaron. Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades y sus alrededores en Negev y en Cefela estaban también habitados? Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, que ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero si quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante. Dice que el diamante es uno de los materiales más duros para trabajar, para pulirlos. Por eso, en esa forma, está poniendo el corazón duro, que ya no escuche nada. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues se convirtieron en desierto, la tierra desierta. Vamos a ir dejando ahí, hermanos, por la ayuda del Señor. En la próxima oportunidad vamos a entrar a otra etapa. Los he traído así, hermano, porque, mi hermano, hay, ¿cómo se llama? Yo deseaba que leyéramos bastante la Biblia y extendernos un poco, porque en realidad es un poquito corto este estudio, ¿entiendes? Pero nos gozamos leyendo la palabra. Gloria a Dios. Entonces, algo muy importante respecto a los niños. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. También se nos olvidó decirle también para la cena del Señor. Yo he estado en lugares para los niños más chiquitos, le dan su panito, porque son inocentes. Parece que fue una gran verdad eso, pero ahí leímos la palabra del Señor que dice que hay que discernir el pueblo. Tenemos que discernir lo que estamos haciendo. Hay niños bastante inteligentes, ¿entiendes? Pero nosotros regularmente nos guiamos por vamos rápidamente a Lucas 2. Miren lo que dice Lucas 2. Dice 2:39. Después de haber cumplido con todo lo proscrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Aquí están hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo se desaparece de María y José. Dice, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, esto no es doctrina, no se debe establecer como una doctrina, ¿me entiendes? Pero sí es una guía, ¿me entiendes? En el pueblo de Israel, regularmente a los 12 años, al niño ya lo toma como un adulto, pero a todo eso él tiene que pasar una escrutinio, ¿me entiendes? O sea que tiene que ser examinado, se reúnen con él, y eso sería lo lógico aquí, ¿me entiendes? Que cuando un niño ya está en una edad más o menos, es de sentarse con él, ¿me entiendes? Y platicar con él para ver hasta dónde el alcance de participar en la cena del Señor, hasta dónde tenga el alcance para bautizarse, ¿me entiendes, hermano? Porque es para el arrepentimiento del pecado,
el bautismo es para decirle adiós al mundo, ¿me entiendes? Y el ayuno, hermano, son cosas serias, ¿me entiendes? Entonces necesitamos tener sabiduría con los niños, ¿me entiendes? Entonces, como le digo, hay niños que son muy inteligentes, más pequeños, ¿me entiendes? Pero sí sería bueno sentarse con ellos y platicar. Y una cosa muy importante, tomar en cuenta a los padres, porque en este país es problemático los niños. Entonces seguimos leyendo un poquito más, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lo que queremos señalar aquí, hermano, que en el pueblo de Israel, vuelvo a repetir, los niños menores de 12 años, ellos no entran al templo, los varones. Ya mayores de 12 años, si ellos pasan un examen, por decirlo así, ellos ya son tomados en las ceremonias. Entonces, se toma solo como una referencia, ¿me entienden? Amén, hermano. Bueno. Gloria a Dios. Debemos, para ir terminando, hermano, recordar de que todo lo que hagamos en la obra del Señor, si participamos de la cena del Señor, si nos vamos a bautizar, si vamos a traer un ayuno, que sea con sinceridad. ¿Amén? Queremos bendición, tenemos que ser sinceros delante de Dios. No se trata de mostrarle nada a nadie, amén, sino que vuelvo a repetir, tenemos que tener un objetivo definido, por qué vamos a ayunar, porque eso es lo que estamos tratando ahorita, el ayuno, amén, hermano. Amén. Entonces, si Dios nos presta la vida, estaremos dando la otra parte, ya lo que nuestro Señor Jesucristo, y ya para lo que es la iglesia, amén, hermanos. Amén. Entonces, los quise llevar aquí para que miren pues de que lo que se está haciendo es bíblico, y lo que queremos es que les traiga bendición a ustedes y me traiga bendición a mí, y que nos gocemos en la palabra del Señor. Amén. Así que le vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Señor Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por habernos permitido, Señor eterno, compartir su palabra, esta enseñanza, Padre, la gloria. Le pedimos, Dios mío, que nos ayude, Dios mío, que todo lo que se haga, Padre, redunde para la gloria y honra de su nombre. Queremos, Dios mío, hacerlo más apegado a su palabra, Señor eterno. No queremos seguir tradiciones de hombres, Padre. No queremos tradiciones de religiones, Padre, la gloria, sino queremos hacer su entera y bendita voluntad, Padre, la gloria. Porque haciendo así, Dios mío, estaremos agradando y recibiremos la bendición, Padre, para lo cual ejecutamos todos estos actos, Padre, la gloria. Le pido, Dios mío, que nos ayude a seguir adelante, a tener la sabiduría, Padre, la sencillez, Padre, la gloria. Que cada vez, Dios mío, que hagamos algo, lo hagamos con el propósito, Señor, de agradarle a usted, Padre, y no al hombre. En el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, mis hermanas. Y si el Señor, si usted nos permite, Padre, estaremos la próxima vez reuniéndonos en este lugar para alabar y bendecir su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.